Días. En nombre de la Fundación Heinrich Böll y la Red Internacional sobre Cambio Climático, Energía, Derechos Humanos, quiero darles una bienvenida muy cordial a nuestro segundo conversatorio virtual sobre desarrollo sustentable, energías renovables, derechos humanos y políticas públicas. Hoy vamos a mirar con más detalle el caso mexicano. Me alegra que me acompañan tres personas. En primer lugar, Henry Jiménez, coordinador de la RISET de Alemania y coordinador del libro Crisis Climática, Transición Energética y Derechos Humanos. En el marco de la presentación de este libro, que también encuentran en la página de la Fundación Heinrich Böll Colombia, estamos realizando una serie de conversatorios para hablar sobre estos temas. Henry va a ser hoy el moderador. Y además quiero dar la palabra a nuestros dos panelistas, a Mariana Tejado Gallegos y a Luis Gerardo Samaniego Santamaría. Mariana es doctora en Derecho por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, perito ambiental acreditado por el Consejo de la Judicatura Federal, maestra por la Universidad Miguel de Cervantes, especialista en Derecho Ambiental por la Facultad de Derecho, División de Estudios de Posgrado de la UNAM, galardonada con la medalla Alfonso Caso al mérito universitario 2012 y es licenciada en Derecho por la Universidad Panamericana. Actualmente también es socia de la oficina de abogados Green Business Partners. Y también está Luis Samaniego. Luis es doctor en Derecho Constitucional por la Universidad de Salamanca en España y es profesor investigador de la Universidad de Quintana Roo, miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT y miembro también de la Red Internacional sobre Cambio Climático, Energía y Derechos Humanos. Ambas personas van a tener 15 minutos para sus presentaciones. Después vamos a tener más o menos media hora para la discusión. Pueden hacer preguntas, pueden hacer comentarios. Para eso les pido que usen la función del chat, que en el chat pongan su nombre completo y pongan la palabra pregunta o la palabra comentario para saber cómo quieren intervenir y yo voy a recoger varias preguntas y luego les doy la palabra. Si quieren simplemente hacer una pregunta por chat, también pueden formular la pregunta en el chat y yo puedo entregar, digamos, esas preguntas a los panelistas. Entonces me alegra mucho tener este grupo de personas hoy con nosotros. También muchas gracias a las personas que nos están acompañando. Y quiero con eso dar la palabra a nuestro estimado colega y amigo de la RISET, a Henry. Henry, tienes la palabra. Muchas gracias, estimado amigo. Ante todo, saludar a nuestros invitados especiales, miembros de la red, por supuesto, Luis y Mariana. Saludar a todos los miembros que hoy asisten a esta actividad y, por supuesto, dar las gracias nuevamente a la Fundación Heinrich Böll por el apoyo que nos brinda para hacer posible este tipo de actividades que son definitivamente fundamentales en estos tiempos. Yo voy a ser muy breve y solamente quería, como para contextualizar la importancia de este seminario, destacar la gran preocupación que a todos nos está embargando en este momento, imaginarnos, preguntarnos cómo será la vida después de que hayamos podido superar los efectos de esta pandemia y particularmente qué futuro le depara al medio ambiente y a todos los seres vivos que dependemos de su salud. Se discute si se producirá un rebote en las emisiones de gases contaminantes cuando la economía se reactive y de qué magnitud será este rebote. De hecho, para tener una idea, China ya ha puesto en marcha un plan de flexibilización de las normas de control ambiental y ha puesto en marcha la construcción de docenas de nuevas centrales de carbón en un plan de estímulo para la economía. Estados Unidos ha hecho lo mismo a través de la Agencia de Protección Medioambiental y ha autorizado, igual que China, la flexibilización de las normas ambientales y ha autorizado sumas millonarias para apoyar a las empresas petroleras y de hidrocarburos en general.
Medidas como estas probablemente se extiendan a otros países, con lo cual no solo se va a evaporar la reducción de gases contaminantes de efecto invernadero alcanzado a causa de la pandemia, sino que podría dispararse teniendo en cuenta que Estados Unidos y China emiten el 42% de las emisiones globales. La Unión Europea luce aquí como una isla frente a esta pandemia de acciones que amenazan con arrasar los logros alcanzados antes y después de la firma del Acuerdo de París sobre cambio climático en términos de la normativa ambiental desarrollada y de los espacios ganados para el fomento de las energías renovables. No obstante que Polonia y la República Checa han mostrado poco interés en los compromisos climáticos de la EU, y de hecho el presidente checo ha dicho que hay que olvidarse del Pacto Verde para dedicarnos solamente a combatir el virus. En medio de estos dos bloques, con estrategias muy diferentes, Estados Unidos y China y la EU, México parece plegarse, parece emerger también como un país que se coloca al lado de las energías fósiles, ¿verdad? Y pareciera darle espalda a las energías renovables. De allí que recientemente la Secretaría de Energía anunciara una normativa para el sector eléctrico que pone freno al desarrollo de las renovables. Esto más o menos es el panorama. Esto es la mesa servida hoy día del medio ambiente para que nuestros colegas y amigos nos expliquen y nos ilustren acerca de qué está ocurriendo en México con las energías renovables y en definitiva con el desarrollo sustentable. Bien, dejo la palabra entonces a Mariana para que nos haga su presentación. Gracias, Henry. Antes que nada, agradecerles esta invitación. Florian, un gusto. Luis, a todos los que nos acompañan. Pues sí, hoy un día muy especial, ¿no? El Día Mundial del Medio Ambiente. Solo dar el dato para los que no son mexicanos. México fue anfitrión de estas celebraciones en el 2009 con temas relacionados al cambio climático y en 1990 en relación con los niños y el medio ambiente. Así es que hoy estamos de fiesta, aunque el tema desafortunadamente para mí no pinta muy bien en el sentido del rumbo que está tomando México. Pero vamos a ver por qué lo digo. Vamos a ver, esta plática que voy a sostener con ustedes está dividida en 6 rubros y tiene títulos muy, muy contundentes. Primero empezaré diciendo qué sí pasó, ¿no? ¿Qué ha sucedido? Y aquí, si hay alguien que me pueda refutar estos hechos, estoy abierta al micrófono. Vamos a ver, México contiene en su constitución el reconocimiento de derechos fundamentales y entre ellos está el reconocimiento del derecho humano al medio ambiente, está el derecho al reconocimiento del desarrollo sustentable y por supuesto después de una reforma en el año 2011 constitucional muy importante se deja de manifiesto la relevancia de respetar todos los derechos humanos contenidos en la Constitución y en los tratados internacionales. Sí pasó, está y existe. Número 2, hoy debemos entender y existe una interpretación muy clara de la doble dimensión que tiene el derecho humano al medio ambiente para el desarrollo y el bienestar de todos, que es por un lado entender que es necesario proteger el medio ambiente como un bien jurídico per se y por otra parte entender que es necesario proteger este derecho humano porque es una garantía necesaria para realizar otros derechos. Desde el tercer punto que quisiera decir es que hoy por hoy sí existe una evidencia, a pesar de que algunos quieran negarla, existe la evidencia de que hay un cambio climático. Estamos viviendo efectos del cambio climático, la ciencia ha jugado un papel fundamental para demostrarnos que es un hecho contundente y que tenemos las consecuencias, ¿no? Es muy claro, vemos incendios, inundaciones, cambios en la temperatura y demás. Otro hecho que sí pasó, que sí existe, es que México tiene planes, programas, lineamientos, leyes, acuerdos vinculantes, no vinculantes, para el respeto a los derechos humanos y para atender problemas en materia ambiental. Por ejemplo, tenemos un Plan Nacional de Desarrollo, que aunque bajo mi perspectiva no es el Plan Nacional de Desarrollo que yo hubiera esperado para mi país, porque no tiene unas metas muy claras, no está administrativamente descrito para mi forma de ver,
sí tenemos este instrumento que iba dirigiendo una política pública hacia un lugar. Existen instrumentos muy claros que hemos gestado a lo largo del tiempo, que hemos, con la cooperación internacional, que han hecho ver la necesidad de atender los problemas ambientales y atender la protección de los derechos humanos. Estoy hablando, me remoto hasta la Declaración de Estocolmo, la Declaración de Río, Río +20, la Convención Marco de Naciones Unidas, Cambio Climático, que se empiezan a materializar en leyes en México, como la Ley General de Cambio Climático, como la Ley de Transición Energética. En fin, lo que quiero resaltar en este rubro es que hoy sí hay instrumentos, como decía, nacionales e internacionales, vinculantes o no vinculantes, que hablan de la necesidad de atender el problema ambiental y de atender la protección de los derechos humanos. Hoy tenemos instrumentos que bajan, vamos a llamarlo así, a temas puntuales como los objetivos de desarrollo sostenible, que nos van conduciendo a cómo avanzar al desarrollo sostenible, y tocan temas muy puntuales, como podría ser, lo que en este foro nos atiende es el número 7, el tema de la energía, pero hay otros, ¿no?, que por supuesto están entrelazados, temas de cambio climático, de salud y del agua. Hoy no podemos dejar de ver que hay programas que han dejado evidenciado la necesidad de llevar las políticas públicas hacia un objetivo y meta clara, que es atender los problemas que hoy tenemos. En nuestro sistema jurídico se manifestó, se acordó, el gobierno mexicano estuvo de acuerdo en aceptar la reducción de ciertas emisiones de gases de efecto invernadero, y todo lo que ya nosotros sabemos que se vio muy claro a través de la Ley de Transición Energética, poniendo para ciertos años una reducción en particular. Estoy hablando del 25, del 30, del 35% a efecto de generar energías limpias o renovables, que hay todo un tema. Hoy hablemos de estrategias. En fin, el punto creo que es muy puntual y es muy concreto, perdón. Existen documentos en donde el Estado mexicano ya vertió su preocupación para atender la problemática. Y uno de los más importantes, por supuesto, que ha estado en la mayoría de estos foros, pues es el Acuerdo de París, en donde México va y toma esta preocupación y la retoma en la Ley General de Cambio Climático para decir, quiero hacer mío también el problema, quiero voluntariamente atender esta situación. Por otro lado, que sí sucedió es que en México, a partir de la reducción de este yacimiento, que para nosotros era muy importante, quien no sabía, se llama Cantarell, es un yacimiento de hidrocarburo convencional, empieza a reducir, y México se empieza a dar cuenta de que es una realidad que en el mundo estamos viviendo, la preocupación porque la extracción de los hidrocarburos de yacimientos convencionales ya no es tan sencilla, empieza a ser más cara, se empieza a generar otro tipo de tecnologías que son más caras, y que empiezan a darse cuenta que pues en realidad la extracción de los hidrocarburos ya no es una solución, que tenemos que empezar a hablar de estos temas de buscar otras fuentes de energía. Entonces, ese también es otro hecho que se dio muy claro. Y México tuvo que tomar todo esto que vengo diciendo hacia una reforma constitucional que nos llevó a modificar varios artículos de nuestra ley suprema, para entonces poder decir, tenemos que movernos desde este sector de hidrocarburos hasta las energías renovables, y tenemos que hacerlo desde nuestro marco constitucional, porque lo que buscamos es eso, ¿no? Esta protección de los derechos humanos, esta cooperación internacional. Y entonces se mueve todo este marco normativo buscando y direccionando las políticas públicas hacia ese lugar, pero lo que también es una realidad es que hoy en día pues la electricidad es necesaria y todos necesitamos de ella. Entonces estos hechos existen, no hay mucho que digamos, discutir en ese sentido, pero ¿qué es lo que está sucediendo hoy en día bajo mi perspectiva en el entorno político mexicano? Y es que para mí se prenden varios focos rojos ante esta situación que también mencionaba Henry. Hoy el propio Estado mexicano se centra en las noticias, se centra en el estudio de una posible existencia de violación de derechos humanos constante en el desarrollo inclusive de sus propios proyectos de política pública. Hoy parece que tenemos un Estado que no le interesa la norma ambiental, que no le interesan estos compromisos internacionales, que no le interesa
pues realmente seguir hacia una postura que evoluciona al país y que lo lleva hacia ser más sostenible, mucho más que genere un respeto hacia los derechos humanos. Tenemos en mi postura un Estado en el que tiene un discurso político por un lado y tenemos una realidad jurídica por el otro. Por ejemplo, lo puedo decir de manera puntual en el tema del fracking, ¿no? Se quiere vender al Estado mexicano como un Estado muy verde, sin embargo, no hay un incentivo para que realmente en este marco jurídico que tiene México se frene de tajo a la fracturación hidráulica, que es por supuesto contra la protección ambiental. Hay un incumplimiento sistemático de la legislación en materia de cambio climático. No tenemos, por ejemplo, actualizaciones de instrumentos como sería la Estrategia Nacional de Cambio Climático, no se ha presentado el Programa Especial de Cambio Climático, se empiezan a generar políticas públicas que empiezan a reducir el interés de los particulares por frenar los proyectos de energías renovables, como se inició con pues la detención de los certificados de energía limpia. Y entonces esto para mí se traslada en focos rojos. No hay un entendimiento entre la sociedad, entre el Estado, entre los grupos de inversionistas. Se empieza a fracturar lo que es el desarrollo, la inversión. Y lo que es una realidad es que esto no es nuevo del Estado, sigue existiendo una constante violación en temas de derechos humanos, en los proyectos renovables, no renovables, y no hay un cambio, no hay esa transición que se esperaba, y eso es lo que me preocupa. El tercer punto es, ¿qué dicen que está sucediendo? ¿No? Hoy se han publicado 2 acuerdos, Luis platicará mucho más a fondo de ellos, pero estos acuerdos que se publicaron el 29 de abril, el 15 de mayo, de los cuales han generado impresionantemente sesiones, webinarios, conferencias, publicaciones, en fin, de todo, nos han hecho ver que en realidad existe por parte del Estado de la necesidad de moverse y cambiarse de lugar y actuar en un marco en el que no coincidía con lo que ellos quieren desarrollar. Me refiero a como el Estado y a las cabezas de los sectores. Es decir, veníamos transitando de una reforma energética neoliberal, ¿no?, que así se ha denominado, a una reforma que hoy yo todavía no puedo ponerle un adjetivo calificativo, pero que sí es un cambio que pretende, a través de ciertos instrumentos, como serían estos acuerdos, frenar y cambiar la perspectiva de la inversión de los proyectos, cosa que para mí me preocupa desde la perspectiva jurídica, porque por supuesto pues empieza a verse que hay poca certeza jurídica, un poco respeto hacia las inversiones y la seriedad del sistema, que el sistema de energía merece en nuestro país. El primer acuerdo, que es el 29 de abril del SENACE, es un acuerdo que en realidad lo que hace o lo que dicen, por eso señalar este tipo, lo que dicen que está sucediendo es que hace que existan primero un freno en aquellos proyectos eólicos y en aquellos proyectos fotovoltaicos que ya estaban interesados y en una fase preoperativa, que se detengan y que existan otras centrales u otros proyectos que serán considerados como must run, que a pesar de la contaminación que pudieran generar, pues realmente se les dé una entrada y una prioridad, vamos a llamarla así. ¿Qué está sucediendo o cuáles son los efectos que dicen que va a ocurrir? Bueno, pues va a ser desde un incremento en los costos, obviamente se genera un tema de competencia económico, que la forma en la que fue publicado y la forma en la que administrativamente fue llevado esto, pues no corresponde con lo que nuestro sistema jurídico realmente solicita. Y entonces empieza a generarse una pugna y que obviamente rompe con el otro acuerdo, que es el del 15 de mayo, ¿no? Entonces, por un lado, lo que se dice que sucede es que la autoridad está solicitando, y como siempre, el rescate, ¿no?, y asegurar la confiabilidad del sistema eléctrico, que está buscando la mejor solución para la población, que ante tiempos de pandemia tiene que reaccionar de una forma. Y por el otro lado, tenemos a generadores o inversionistas con una preocupación, por supuesto, de su propio dinero, de su propio
pues de su propio interés económico, pero también ahora surge como una bandera el tema ambiental, ¿no? Y entonces nosotros, hablo de los inversionistas al decir que somos tan importantes e interesantes, que ustedes nos necesitan para hacer una reducción de las emisiones de gas de efecto invernadero y con ello poder cumplir con las metas que se han generado. Lo que les preocupa obviamente a los generadores y los inversionistas es la forma en la que se hizo, porque cambia y da estos luces rojos de no tengo una certeza jurídica en dónde estoy poniendo yo mi inversión, no, el Estado mexicano no está poniendo las reglas claras, está haciendo una competencia desleal. Y lo que el mensaje que le quiere dar la industria al Estado es, si tu problema es un problema técnico, resuélvelo desde la perspectiva técnica, resuélvelo desde la perspectiva de política pública, pero no lo resuelvas cambiándome a mí las reglas cuando yo ya estoy en una fase preoperativa o tengo una inversión atrás. Entonces, existe este gran problema. El problema, yo lo he visto en varios foros, es un problema muy técnico, es un problema que ha llevado a, inclusive me ha hecho favor circular notas periodísticas en donde se ve al Estado como el redentor y en otros al Estado como el destructor, al inversionista igual como al salvador o como el destructor. Esto es lo que estamos viendo, pero más allá de lo técnico, regreso a los puntos principales y a lo que decía. Traíamos una inercia de una transición, traíamos una inercia de una necesidad de modificar el cambio de hidrocarburos a energías renovables. Traíamos la necesidad y seguimos con una necesidad, y desafortunadamente veo que continuaremos con una necesidad de proteger los derechos humanos. No veo el respeto al sistema jurídico mexicano, no veo que exista un Estado de Derecho en lo absoluto. Y entonces ahora la problemática pues se ha centrado en la presentación de amparos, ¿no? Que también Luis lo explicará. Toda esta situación que impactó con los acuerdos del SENACE y la Secretaría de Energía, pues se han visto y se pueden analizar desde millones de perspectivas. Se puede ver desde la perspectiva del tema de la infraestructura, ¿no? ¿Qué va a suceder con la infraestructura que ya se tenía y que se quedó detenida? ¿Qué va a suceder con aquellas compañías que tenían unos contratos? Entonces habla de temas contractuales y cómo lidiar con estos temas de fuerza mayor. ¿Qué va a suceder con la gente que ya tenía estos terrenos rentados para poder desarrollar los proyectos? ¿Cómo ver la transferencia del know-how de cierta tecnología que se había, en lugar de comprado en otros países, desarrollado ya en México, como por ejemplo las aspas para los proyectos solares? ¿Qué responsabilidad va a tener México frente a otros países por las inversiones? Ya se vio un movimiento de Canadá y de la Unión Europea solicitando al Estado mexicano una reconsideración de estas tomas de decisiones. El tema de competencia económico, el tema de responsabilidad patrimonial del Estado, en fin, es una gran bomba de perspectivas y aristas que ha generado no solo, yo creo, estos dos acuerdos, sino es una constante modificación de lineamientos que han dejado ver que la directriz, aunque no se dice evidentemente, del Estado mexicano es regresar hacia los combustibles fósiles, desafortunadamente. Ahora sí, el otro punto que quisiera tratar es qué se entiende por transición o cuál es una transición. Y yo diría que conforme a la Real Academia Española no hay más que atender a esta definición. Acción y efecto de pasar de un modo de ser o estar a otro distinto. Es una realidad que el Estado mexicano estaba intentando transitar y ojo, hay que dejarlo muy claro, yo no estoy de acuerdo en el total de la reforma energética, no considero que la reforma energética en su contexto general sea el mejor escenario para México. Creo que tiene aciertos, pero creo que tiene muchos desaciertos. Lo que sí veo es que la dirección que se le quería dar, bajo el sentido que sea, era una dirección de modificar el patrón de basar nuestra economía de combustibles fósiles a las energías renovables. Y hoy veo una ruptura total de esa transición. No veo una modificación para que el Estado mexicano ayude a reducir el consumo, ser más eficiente. No veo una inversión en tecnología. No veo que sea realmente que exista una política pública que se direccione
a que las energías sean asequibles económicamente o accesibles geográficamente. Veo muchas instituciones involucradas, pero en México, como me imagino que en muchos países de Latinoamérica, lo que sucede es que no existe un diálogo entre ellos, existe planes y programas de una institución, de una secretaría, pero no parecen hablarse. Y hoy, con una imposición, me permito decirlo así, de una Secretaría de Estado, se cambia absolutamente el panorama. ¿Qué es lo que queremos? Y la pregunta sería, ¿quién? ¿No? ¿Quién quiere qué? Primero, los generadores. ¿Qué quieren los generadores? Bueno, pues desarrollar su proyecto para tener una retribución económica. Eso está entendido y cada quien en este mundo jugará su juego. Lo que sí es importante es que el Estado mexicano ponga unas reglas claras para la aceptación de estas inversiones, y lo que también es interesante es que se respete la normatividad existente. Los amparos indirectos que hoy se han generado han sido resultado de esta poca claridad en la forma de actuar del Estado. También, desde la perspectiva jurídica, Luis lo explicará, el tema de los intereses jurídicos con los intereses legítimos, la relatividad de la sentencia, ha generado que desde el sector de los abogados este análisis de los amparos indirectos respecto a estos acuerdos haya dado mucho de qué hablar. Solo diré que el generador y los inversionistas buscan reglas claras. Y si México no establece reglas claras desde la parte política pública y desde el marco normativo, no vamos a conseguir una confianza que permita que llegue inversión a México y con ello podamos impulsar uno de los servicios más importantes, la generación de energía. Hoy se tocan temas que pocas veces se había visto con tanto ahínco. Por ejemplo, el tema del creeping expropriation me preocupa mucho, que si podemos decir que lo estamos llevando a un extremo, la realidad es que ya ha habido en casos mexicanos, en temas de arbitraje, por ejemplo, asuntos como Metalclad, en el que ya vimos que el Estado debe de actuar con bases sólidas y con reglas claras hacia los inversionistas. ¿Qué quiere la sociedad? ¿Qué quiero yo? ¿Qué quiere Mariana en términos de esta situación generalizada? Quiero el respeto al medio ambiente y quiero un respeto que sea generalizado, pero que además esté tomado desde mi propia Constitución. Quiero que realmente con el partido político que exista en el gobierno mexicano, que se pueda realmente salvaguardar estos derechos humanos. Y el Estado lo que debería de querer no solo es la inversión, sino, creo yo, es tener políticas públicas claras, eficientes, eficaces, normas que realmente ayuden a el cumplimiento de los acuerdos nacionales e internacionales. Para finalizar, con esto concluyo estos pocos puntos. Mis conclusiones generales serían, en temas técnicos, México tiene un problema en el sistema eléctrico, sí, debería de resolverlo desde la perspectiva técnica y desde, creo yo, la inversión de tecnología. Hoy yo veo que hay estados, por ejemplo en Estados Unidos, en California, que sí pueden tener redes eficientes con energías renovables. Entonces, todas estas diferencias que existen de si las renovables son intermitentes o no, si en realidad CFE está pagando más por las energías renovables cuando se conectan al sistema o no, eso hay que arreglarlo desde una perspectiva técnica. Creo que hay un freno a la tecnología absoluta y no solo lo veo en temas de energía. Al hablar de un freno a la tecnología que es importante para el país, lo veo en temas de inversión tecnológica. Hoy veo una reducción que espanta hacia las instituciones que hacen investigación y tecnología. Veo un Estado de Derecho totalmente desvanecido, casi inexistente. Veo transacciones internacionales sin certidumbre jurídica. Es algo que me preocupa muchísimo. Veo instrumentos políticos sin una dirección, instrumentos normativos existentes sin cumplimiento, y eso desde el Estado. Como decía, hay proyectos de política, hay proyectos de infraestructura que hoy realiza el Estado mexicano sin cumplimiento de las leyes ambientales, un Tren Maya, Dos Bocas, y podría seguir. Hay una clara y constante violación de los derechos en materia ambiental, que, lo repito, no es de esta administración, es una
desafortunadamente es algo histórico, pero no veo una forma en la que este Estado, esta administración en concreto, haya buscado la forma de reducir esa violación. Entonces, diré, necesitamos una transición, no podemos seguir dependiendo del petróleo, estamos en una crisis ambiental y sanitaria, es evidente, la ciencia importa y importa mucho, no estamos viendo al desarrollo sostenible, seguimos desafortunadamente dándole más peso a los temas económicos que a los temas sociales y ambientales. El Estado de Derecho, perdón que sea muy reiterativa, pero importa y dice mucho de quiénes somos. Así que yo apostaría a cambiar nuestra planeación. No existe planeación. Hay que modificarla, hay que asentarla, hay que hacerla. Necesitamos inversión, nos guste o no nos guste. Necesitamos tecnología y necesitamos el respeto a un marco normativo. El existente es mucho, es vasto, hay que respetar, hay que hacerlo. Este es el contexto en el que yo veo hoy en día mi país con estas modificaciones que se han dado, que como digo, se acentúa hoy el diálogo por 2 acuerdos, pero la realidad es que la problemática la podemos ver y siempre ha sido la misma. Excelente. Gracias, Mariana. Muchas gracias. Gracias, Henry. Bueno, por favor apunten sus preguntas que sean breves, que sean sencillas. Si alguien quiere intervenir igualmente después de Luis Samaniego lo pueden hacer, pero que sean, por favor, muy breves. Sin más preámbulos, Luis, tienes la palabra. Bueno, muy bien, pues muy buenos días a todos. Muy buenos días, Mariana. Qué gusto escucharte y saludarte por aquí. Gracias, Florian, por este espacio que nos permites a través de la Fundación y, por supuesto, la grandiosa moderación de nuestro impulsor de la Red Internacional de Cambio Climático y Energías y Derechos Humanos, que es el doctor Henry Jiménez, a quien le mando un gran saludo, así como a todos aquellos que nos están escuchando a través de este medio. Qué importante es para nosotros el que el día donde se conmemora el Día Internacional del Medio Ambiente podamos hablar sobre estos temas que tienen que ver justamente con, sin duda alguna, con el medio ambiente, el cambio climático y la relación que guardan estos con las energías renovables. Nadie puede negar el día de hoy que cuidar y proteger el medio ambiente no solo es importante, sino también es primordial para nuestra propia subsistencia. El cambio climático y sus consecuencias son cada vez más evidentes. El vínculo entre las energías, medio ambiente y el cambio climático obviamente tiene una enorme relación. De hecho, el modelo de desarrollo basado en un alto consumo de energías fósiles han sido en gran parte uno de los factores de mayor impacto hacia el medio ambiente y, por supuesto, a contribuir al cambio climático del cual ya sufrimos sus consecuencias y que, sin duda alguna, seguiremos experimentando en el futuro. La pandemia del COVID-19 nos ha dejado como experiencia que las medidas adoptadas de aislamiento social para evitar el contagio del coronavirus también han permitido la disminución en el consumo de energías fósiles contaminantes, principalmente el petróleo. Ello, sin duda alguna, ha beneficiado en gran medida no solamente a la calidad del aire, al medio ambiente y, por supuesto, a los efectos del cambio climático al verse disminuidos las emisiones de los gases de efecto invernadero. En medio de toda esta pandemia sanitaria, el tema de las energías renovables vuelven a cobrar gran fuerza, no solamente por su imperiosa necesidad en cuanto a la implementación para la generación de energía en nuestro mundo y sobre todo en el retorno a la nueva normalidad por los beneficios medioambientales y climáticos que éstas conllevan, sino sobre todo también por las controversias que han suscitado y las tensiones que se han suscitado principalmente en México por la emisión de 2 acuerdos emitidos por tanto el 29 de abril como el 15 de mayo del presente año, que limitan la entrada en operación a las empresas de energías renovables. Y me refiero justamente al acuerdo del Centro Nacional de Control de Energía, por sus siglas CENACE,
emitido el 29 de abril de 2020 en el Diario Oficial de la Federación, para garantizar la eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad y seguridad en el sistema eléctrico nacional con motivo del reconocimiento de la epidemia de la enfermedad del virus SARS-CoV-2, COVID-19, y el del 15 de mayo, emitido por la Secretaría de Energía del Gobierno de México, en el cual se establece la nueva política de confiabilidad, seguridad, continuidad y calidad del sistema eléctrico nacional, en un instrumento que va dirigido principalmente a limitar el ingreso de plantas solares y eólicas en nuestro país. Curiosamente, este último acuerdo emitido el 15 de mayo se da previamente o posteriormente a la renuncia justamente del titular de la Comisión Reguladora de Energía. El presidente de México y la titular de la Secretaría de Energía de nuestro país han señalado claramente que los objetivos de estos acuerdos es principalmente mantener la participación de los particulares en el 46% del total de la participación de la generación de energía eléctrica en nuestro país, y que el restante 54% quedaría a cargo de la Comisión Federal de Electricidad, esto es, de la empresa de participación estatal, lo cual, por supuesto, contraviene los principios constitucionales establecidos y legales establecidos en los artículos 28 de la Constitución, 27, 28 de la Constitución, que establecen la libre competencia, la libre concurrencia, y por supuesto también afectan otros derechos humanos como los de seguridad jurídica. Pero por otra parte, no podemos ignorar que el discurso medioambiental es constantemente el discurso hegemónico para resolver los problemas sociales y la ocasión perfecta para validar la participación del capital privado en su solución. En México podemos mencionar que la transformación del sector energético, que ha permitido la participación de particulares en el sector de las energías renovables, tiene su origen ya hace muchos años en nuestro país. Desde 1988, cuando se modificó en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari el artículo 27 de la Constitución, dándole un cambio a la propiedad social y desarticulando al ejido para promover la venta y fortaleciendo la propiedad privada. Fíjense nada más, con Vicente Fox, en el gobierno de Vicente Fox del año 2000 al año 2006, se autorizaron 5 parques eólicos en Oaxaca. Con Felipe Calderón se autorizaron 12 parques eólicos en nuestro país, y curiosamente, al término de su mandato, este presidente de México, Felipe Calderón, curiosamente trabajó para una de las empresas generadoras de energía eólica, que es Iberdrola. Con Peña Nieto, con el gobierno de Peña Nieto, se dio la reforma energética desde el año 2013 y se impulsó los acuerdos de París, de los cuales justamente permiten la transición energética, y se autorizaron 8 parques eólicos, incluso uno se autorizó un día antes del término de su mandato. Esto es el del Parque de Unión Hidalgo, que aún no está en operación, todavía está justamente por entrar en operación. Ahora bien, ¿cómo se entiende esto ahora en la visión de un nuevo México, de un México con un régimen completamente diverso, inmerso en lo que se ha llamado la Cuarta Transformación, que pretende un cambio de orientación en la rectoría del sector energético y principalmente fortalecer las empresas de participación estatal, principalmente de Pemex y de la Comisión Federal de Electricidad? Justamente esto ha generado una gran tensión, porque los grupos que se habían venido beneficiando en nuestro país con la participación de las, digamos, de las energías renovables o de las energías denominadas limpias, son los grupos económicos que podemos mencionar como Grupo México, Cemex, Peñoles, incluso Carlos Slim, son los grupos beneficiados en la instalación de energías renovables, donde se han dado energías limpias y donde actualmente el presidente de la República ha señalado que existen contratos sucios. En este sentido, México también
debemos mencionar que se comprometió a generar el 35% de la electricidad con fuentes de energía limpia para el año 2024, lo cual con estos acuerdos se vislumbra muy difícilmente alcanzar esos objetivos. La implementación del Acuerdo de París, adoptado por México desde el año 2016, es esencial para lograr alcanzar los objetivos del desarrollo sostenible, principalmente el objetivo 13, que se refiere a la acción por el clima, que menciona que es indispensable adoptar las medidas urgentes para combatir el cambio climático, y una de ellas justamente es la transición energética y cambiar los patrones de consumo, sustituyendo las energías fósiles por energías renovables. Desde hace ya varias semanas, estos acuerdos, principalmente el acuerdo de la CENACE, por sus siglas, así de la Comisión de Energía, ya mencionada, por el cual se detienen exclusivamente las pruebas preoperativas necesarias para proyectos de energía eólica y solar, prendió legítimos y necesarios focos rojos que ya se han señalado. Es cierto que de detener el franco aumento que venía aportando las energías solar y eólica, que representan actualmente alrededor del 20%, nuestra matriz energética será indiscutiblemente más sucia, ya que para cubrir la creciente demanda de la energía se recurrirá a la quema de hidrocarburos y muy probablemente al combustóleo de Pemex que hoy sobra por la pandemia. Según el propio presidente de la República, continuará la generación de energías renovables mediante las hidroeléctricas a cargo de la Comisión Federal de Electricidad, la empresa de participación estatal, pero los recursos del presupuesto de egresos de la Federación apuntan más bien a un fortalecimiento de los hidrocarburos, pues contra los 20,000 millones de pesos para la modernización de 60 hidroeléctricas, se destinarían, en cambio, más de 8,000 millones de dólares tan solo para la refinería de Dos Bocas. Es decir, un presupuesto casi 10 veces mayor para la generación, para la adaptación de las hidroeléctricas. Se ha señalado también que el acuerdo de la CENACE viola abiertamente no solamente la Constitución, sino también los compromisos internacionales como el Acuerdo de París. Pero también hay que mencionar que la implementación de muchos de los proyectos de energías renovables en México han violado también el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. El andamiaje construido por la reforma energética que incluye el marco legal actual para la transición ha facilitado que las empresas violen no en pocas ocasiones los derechos de las comunidades con el auspicio del Estado mexicano. Un ejemplo, un caso ejemplar o un ejemplo que tenemos en ello es lo sucedido en el istmo de Tehuantepec, en el estado de Oaxaca, en México, donde en el año 2015 tan solo las violaciones a los derechos de la comunidad zapoteca de Juchitán son innumerables. En el marco de una consulta indígena simulada sobre el proyecto de la empresa eólica del sur, incumplió con los principios de consulta previa, libre e informada que rigen el convenio 169 de la OIT, por haber autorizado y entregado los principales permisos para la operación del proyecto sin haber otorgado el libre consentimiento. Las y los defensores sufrieron persecuciones, agresiones, encarcelamientos, amenazas de muerte y desplazamientos de muchas de las personas con el fin de implementar las energías renovables en este territorio mexicano del estado de Oaxaca. De esto, pocos inversionistas hablan y pocos ambientalistas también se refieren. Como señalé al principio, el derecho al medio ambiente es indispensable protegerlo, es indispensable también aportar, por supuesto, el combate al cambio climático, pero también hay que hacerlo con pleno respeto a los derechos humanos y principalmente al derecho de las comunidades en donde se pretende implementar las energías eólicas y solar, energías renovables o las consideradas limpias. La transición energética no solamente es una lucha ambiental,
por descarbonizar las matrices energéticas de los países, principalmente en el nuestro, y mitigar o eliminar las emisiones de gases de efecto invernadero que agravan el calentamiento global, sino que también es una lucha social contra los megaproyectos verdes que a costa de la vida y las maneras de vivir de muchas comunidades, la transición energética, entonces, no solamente debe de ser vista exclusivamente como un fin medioambiental, sino también como un medio a través del cual se puede lograr un verdadero bienestar con pleno respeto a los derechos humanos. Los acuerdos de la CENACE, a los que ya me he referido anteriormente, violan gravemente también la Constitución mexicana. Es verdad que la orientación que el gobierno de la Cuarta Transformación pretende darle a la rectoría de las energías del sector energético, principalmente el sector eléctrico al cual nos estamos refiriendo, pretende limitar la participación de los privados en la implementación y en la generación, perdónenme, de las energías renovables, aún simplemente a poco más del 40% en su participación. Pero no hay que olvidar que el marco constitucional y legal que se ha establecido desde el año 2003 en nuestro país, principalmente los artículos 25, 27 y 28, constituye el marco sobre el cual se debe de regir no solamente el Estado mexicano, las autoridades del Estado mexicano, y no solamente bajo la ideología de una nueva cuarta transformación. Perdón. Los acuerdos emitidos por la CENACE violan gravemente los principios de libre competencia, de libre concurrencia y sobre todo de seguridad jurídica que se encuentran establecidos en el marco constitucional y en el marco legal. Los acuerdos carecen entonces no solamente de una fundamentación adecuada, sino también de una motivación que les permita limitar estas pruebas preoperativas y la entrada a estas nuevas generadoras de energía, estas nuevas empresas generadoras de energía. A partir de estos acuerdos se han generado numerosos amparos, más de 50 amparos indirectos, como ya se ha referido Mariana, en donde los jueces de distrito, principalmente aquellos especializados en materia de competencia económica, han otorgado suspensiones definitivas a estos acuerdos, en donde permiten justamente seguir operando a las empresas en cuanto a la emisión de energías renovables. Esta lucha lo que ha evidenciado es una fuerte lucha entre la ideología que se pretende, digamos, implementar en nuestro país a través de las autoridades del sector energético y justamente aquellas empresas que participan justamente en la generación de energía, de las energías limpias o consideradas renovables. No podemos olvidar que esta lucha se está dando hoy en los tribunales y aún está sub iudice y no se ha terminado por decidir, y parece ser que esta lucha jurídica va a llevar algún tiempo justamente para dilucidarse. Lo cierto es que queda en evidencia que la enorme lucha que están teniendo hoy las empresas de participación en el sector de las energías renovables, con la visión que está teniendo las autoridades mexicanas denominadas de la Cuarta Transformación, es de una lucha constantemente muy tensa. Me parece que lo que se debe de realizar es, primero que nada, un respeto al marco constitucional y legal que permite en México la participación libre en la concurrencia y de una libre competencia en la prestación de los servicios de energía eléctrica. No hacerlo así no solamente vulneraría el marco constitucional y legal, sino también el convencional, y se perdería justamente la confiabilidad en
digamos, en la participación de las empresas privadas en nuestro país. Ello no solamente traería graves consecuencias, sino sobre todo la detención y sobre todo la limitación en la generación de energías renovables, que tanta falta nos hace el día de hoy. Por aquí voy a dejar en este momento mi participación para dar paso justamente a las preguntas que pudiera haber del público y de los participantes. Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias, Luis. Gracias, Mariana. Dado un panorama muy claro de lo que está ocurriendo en México. Todo, ¿no? Inseguridad jurídica, violación al Estado de Derecho, un alejamiento, un distanciamiento de transición energética que tiene una arquitectura jurídica en un conjunto de leyes que promueven las energías renovables, pero lamentablemente vemos cómo por intereses económicos, todos estos proyectos ahora están prácticamente en stand-by y no se sabe hacia dónde va México en este momento. Al menos podemos intuir claramente que es hundiéndose más en el excremento del diablo, como decía un líder político en Venezuela, fundador de la OPEP, Pérez Alfonso, que decía esto, ¿no? Nos estamos hundiendo en el excremento del diablo. México tiene, como todos saben, casi 80% de su generación eléctrica proviene de fuentes fósiles, es decir, una de las matrices energéticas más sucias del mundo. Y no es el país que podría darse el lujo de estar en esta contramarcha, lamentablemente. Entonces, con esta mesa servida, con estas dos brillantes exposiciones, nos gustaría, por favor, que a los colegas hagan sus preguntas correspondientes. Mientras más concretas sean, mejor para darle chance también a los demás. Y de verdad, muchas gracias a ambos. Muchas gracias, Henry. De hecho, ya han llegado 3 preguntas. 2 preguntas para Mariana y una pregunta, digamos, abierta a los 2 panelistas que yo quisiera dirigir a Luis. Tenemos una pregunta de Marisol Ángeles, de la UNAM, a Mariana, y Marisol pregunta, ¿qué se tendría que hacer legislativamente para alcanzar los objetivos del Acuerdo de París? Y José Luis también te pregunta, ¿cuáles son desde tu perspectiva los desaciertos de la reforma energética? Y tenemos una tercera pregunta de nuestro querido colega y amigo Javier Tous, de la Universidad del Norte de Colombia, que yo creo en este momento nos está, de hecho, acompañando desde París. Tiene una pregunta que yo voy a dirigir a Luis, porque pregunta, Javier, en el caso del incumplimiento por parte del Estado mexicano al Acuerdo de París, ¿qué posibilidades tendría México de sumarse al efecto Urgenda? Esto es, usar la vía de los litigios climáticos para obligar al Estado a cumplir con los estándares climáticos consistente con lo establecido por el IPCC. Esas serían las preguntas que yo he recibido hasta el momento. Yo les recuerdo, si quieren hacer una pregunta, pueden poner su nombre y la palabra pregunta o comentario en el chat. Ahí les puedo activar el micrófono, o pueden levantar la mano en la lista de participantes, o simplemente formular la pregunta por escrito y la dirijo a las personas. Entonces, mientras tanto, voy a intentar aquí activar el micrófono de Mariana, que no me está funcionando. Ahora sí. Entonces, sí. Mariana, si tú quieres empezar, y luego Luis, y si llegan más preguntas, las recojo. Sí, empezaré por la pregunta que señala cuáles serían los desaciertos de la reforma energética. Para mí son muchos, pero voy a dar un ejemplo. La reforma energética en realidad fue un esfuerzo, sí, político. Hubo detrás un gran movimiento de partidos políticos, de intereses económicos, pero la reforma energética, si bien buscaba la generación de energía, porque nos habíamos dado cuenta que México ya no podía quedar únicamente con la matriz de combustibles fósiles, también era cierto que al abrirse la reforma y el mercado a raíz de la reforma,
se generaron instrumentos que no precisamente iban dirigidos a la protección ambiental y al desarrollo sostenible, sino que mantenían esta necesidad de inversión, pero en beneficio de solo ciertas empresas. En particular, la ley de hidrocarburos se ponía y se emitió con la intención de generar la mayor extracción con inversión privada, pero dejaba muy de lado y deja muy de lado la protección en temas ambientales, desde los temas de contratos hasta esta situación de poner en primera instancia la extracción del hidrocarburo sobre cualquier uso de suelo, por ejemplo, que pudiera existir. El crear una agencia como lo es la ASEA, destinada y dirigida única y exclusivamente a los temas del sector hidrocarburos, teniendo por un lado ser juez y parte para los temas hidrocarburos, pero también del sector de energía, creo que fue un retroceso absoluto en temas que ya se habían superado por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. Es decir, tiene grandes aciertos en el sentido de había que atender a la necesidad de generación de energía del país, sí, se identificó, yo creo que desafortunadamente tarde esta necesidad de inversión y la apertura de la inversión extranjera, pero no se modificó de fondo ni se le volvió a dar el lugar a la protección al ambiente como se necesitaba. Seguía quedándose en los instrumentos normativos la prioridad del sector sobre la protección de las comunidades, la protección del medio ambiente, la priorización, como decía Luis, del Convenio 169 de la OIT. En fin, se fue haciendo a vapor, como muchas de las cosas que hacemos en México, nos hemos puesto las medallas de hacerlo todo así, pero bueno, creo que esos serían los desaciertos. Y por el otro lado, en temas de qué mecanismos tendríamos, jurídicamente hablando, no, las metas que nosotros nos impusimos en los Acuerdos de París, pues están en la Ley General de Cambio Climático y las hemos trasladado a otros instrumentos. Creo que los mecanismos jurídicos que tenemos de este lado para obligar al Estado mexicano, pues se dividen en los mecanismos jurisdiccionales y no jurisdiccionales, pero esos también han costado tiempo e inclusive pues desde la perspectiva de protección ambiental, vidas para los defensores de derechos humanos. Entonces, creo que tendría que verse, por un lado, obligar al Estado a respetar este marco normativo que ya tenemos en los tribunales a través de acciones colectivas, a través de organismos no jurisdiccionales, y por el otro lado, buscar que tengamos un país con mucho más inversión, pero que estas inversiones o estos proyectos se desarrollen realmente bajo la protección de los derechos humanos, ¿no? Listo. Y Luis, si quieres contestar la pregunta dirigida a ti. De hecho, yo te sumo otra pregunta que acaba de llegar, un comentario de Teresa de Sánchez, y dice un comentario para el doctor Luis. Con todo respecto, la Comisión Federal de Electricidad ya no es empresa paraestatal, sino empresa productiva del Estado. Esto desde la reforma energética por decreto del 20 de diciembre de 2013, publicado en el Diario Oficial de la Federación. Entonces, ahí te doy la palabra a Luis. Sí, claro. Bueno, me refiero a que la Comisión Federal de Electricidad justamente es la empresa, digamos, que se pretende fortalecer por parte del gobierno mexicano y donde se pretende que la participación tenga más del 50%, violando justamente las disposiciones constitucionales y legales de libre competencia, libre concurrencia y, por supuesto, de seguridad jurídica. Me parece que los acuerdos de la CENACE, que indebidamente prohíben a las centrales eléctricas, solares y eólicas que no puedan llevar a cabo pruebas cooperativas, por tanto, interconectarse al servicio eléctrico nacional, por el plazo en que el acuerdo se mantenga en vigor, sin que se haya señalado justamente por cuánto tiempo iba a durar, cuál sería su vigencia, digamos. No señala, contempla la designación de una central eléctrica de despacho obligatorio y contempla la designación de la central eléctrica que es propiedad de uno de los competidores en el mercado, que es la Comisión Federal de Electricidad, a esta a la cual me referí, la cual afecta el despacho económico en condiciones de competencia. Así, aduciendo sin la debida evidencia
técnica de eventuales fallos en el sistema eléctrico nacional derivados de la intermitencia. El SENACE establece una barrera en la competencia y a la libre concurrencia, pues impide que las nuevas centrales eléctricas, eólicas o solares puedan realizar operativas para estar en condiciones posteriormente de generar electricidad y participar en el mercado, privilegiando justamente a esta empresa que es la Comisión Federal de Electricidad, un competidor en el mercado, el cual, cabe señalar, es poco eficiente y mediante la designación de sus centrales eléctricas para el despacho obligatorio, sin justificar objetiva y técnicamente que es una decisión, esta decisión, resulta ser la mejor alternativa para garantizar la confiabilidad del sistema eléctrico nacional. Así, el acuerdo del SENACE es contrario a los propios fines de este organismo contemplado en los artículos transitorios del decreto de reforma constitucional en materia energética del 20 de diciembre de 2013, de la Ley de la Industria Eléctrica en el artículo 107 y, por supuesto, de su propio decreto de creación en el año 2014, que consiste en mantener el control operativo del mercado eléctrico y acceso abierto y no indebidamente discriminatorio a la red nacional de transmisión y a las redes generales de distribución. Por tanto, este acuerdo que se emitió por parte de la SENACE y que está en disputa ahora en los tribunales, principalmente en los juzgados, en los juzgados de distrito, contraviene sin duda alguna lo dispuesto en los artículos 28 de la Constitución, que establece los principios de libre concurrencia, de libre competencia, de los artículos 4, primer párrafo y 6, fracción tercera y 159 de la Ley de la Industria Eléctrica, pues favorece a aquellas centrales eléctricas que no se encuentran en el acuerdo propiedad de la Comisión Federal de Electricidad, las cuales son menos eficientes, reitero, y generan electricidad a un mayor costo y contaminante, lo cual redunda en un perjuicio en el usuario final. Es importante resaltar que la Comisión Federal de Competencia Económica ya había advertido a la SENACE que se apegara a los principios de libre competencia y de libre concurrencia y que suspender las pruebas operativas sin establecer parámetros cancelaba la posibilidad de la entrada del mercado de nuevas centrales eléctricas y que podrían ser más eficientes a las cuales se encuentran actualmente en operación. Me parece que ahora la disputa que está en los tribunales y donde, por un lado, se han interpuesto sendos amparos en donde se han otorgado la suspensión y le han permitido continuar con la operación a estas empresas, también a estas empresas privadas. También es verdad que, por otro lado, el gobierno de la República, a través de la SENACE, han interpuesto no solamente quejas que han quedado desechadas, sino también han tratado de declarar inhibitorias, declarando incompetentes a estos jueces de distrito, los cuales también se ha desechado. La disputa todavía continúa. Me parece que este es un litigio en el cual nos pone de manifiesto la enorme necesidad de respetar el marco constitucional, el marco legal, pero sobre todo, sí impulsar las energías renovables, sin duda alguna, por los enormes beneficios que estos conllevan, pero también no hay que olvidar que hay que cuidar justamente la forma en cómo se llevan a cabo la implementación en nuestro territorio nacional de estas energías renovables. Es decir, que tengan pleno respeto a los derechos humanos de las personas que viven en las comunidades donde se pretenden implementar. Hacerlo así nos va a permitir cumplir no solamente con nuestros compromisos constitucionales, por supuesto establecidos en el marco constitucional, sino, como señala Javier Tous, con nuestros compromisos internacionales de la reducción en las emisiones de gases de efecto invernadero, de, por supuesto, la transición energética y del combate al cambio climático. Muchas gracias, Luis. Aquí llegan dos preguntas más. Una pregunta escrita que te formulo, que está dirigida a ti, pregunta Manuel Juárez. Para Luis, ¿de qué forma se podrían entonces tomar medidas de seguridad energética, tomando en cuenta los aspectos ambientales y sociales del sector energético? Tomando en cuenta que, atendiendo al ejemplo del caso del Istmo en Oaxaca, estos dos aspectos no se han entendido. Y hay una pregunta de Giomara, donde yo le voy a dar la palabra.
Xiomara, a ver, ya, mira si puedes activar tu micro. Ya, yo creo, nos cruzamos. Ahí está. Ahora, ¿Aló? y, sí, tienes la palabra, Xiomara. Gracias, muy buenos días y buenos días muchas gracias por este seminario de un tema tan actual que sobre todo nos es referencia para toda Latinoamérica. Tengo una pregunta. Estos dos acuerdos que se adoptaron en México se adoptaron en el marco de la pandemia que se está viviendo actualmente por el COVID. No me queda claro, es decir, la justificación es la intermitencia que pueden generar estas energías eólica y solar, que no generan la estabilidad que se requiere. Pero en realidad me parece que este es un argumento que viene desde atrás. No veo concretamente cómo el gobierno justificó esta medida a causa de la pandemia. ¿Qué elementos de la pandemia efectivamente están afectando esa estabilidad de generación energética? O, mejor dicho, no me queda claro cómo se pudo justificar, qué críticas tienen ustedes frente a esto, porque en realidad creo que la importancia aquí es que se está aprovechando el contexto actual de la pandemia para justificar este tipo de medidas, no solamente en México, sino en otros países. Y quisiera saber en concreto en México cómo se dio esa argumentación para llegar a ese punto y cuáles serían frente a este aspecto. Listo, muchas gracias, Xiomara. Entonces, de pronto, Luis, si tú quieres responder primero y después también Mariana puede agregar. Bueno, justamente esta pregunta es muy importante la que nos hace Xiomara. Y luego paso era que la clase bajo ningún aspecto técnico ni objetivo, digamos, justamente estas fallas en el sistema de energía de ciencias. Es decir, no hay ningún aspecto objetivo bajo el cual se haya emitido este acuerdo. Simplemente señala es bajo los digamos, que está bien COVID-19 y asegurar la calidad, continuidad en el servicio eléctrico debido a la demanda energética. Pero prácticamente no hay ningún elemento objetivo que les haya permitido, digamos, tomar en consideración para emitir este acuerdo, el cual, reitero, viola diversos principios constitucionales y legales que justamente dan un trato desigual y discriminatorio sin justificación objetiva, técnica y racional justamente para emitir este acuerdo. Me parece que aquí hay una discriminación a estas empresas que pretenden participar en el sector de la energía, de energías renovables y obviamente están justamente violando, por supuesto, también los principios de seguridad jurídica. ¿Y Mariana? Sí. Perdón, voy a aclarar simplemente, perdóname, Florian. Justamente esta es una de las solicitudes que les ha hecho el juez de distrito a estas autoridades para que les justifiquen cuáles fueron las motivaciones reales y cuáles son realmente los motivos por el cual se emiten estos acuerdos y que lo hagan de manera objetiva y con datos técnicos que les permita justamente justificar el actuar de estos acuerdos que al parecer todavía estamos aún sin conocer. Lo único que han dicho, repito, públicamente el presidente de la República y la titular de la Secretaría de Energía es de limitar la participación de las empresas privadas en la generación de energías renovables, manteniendo, digamos, una mayor participación por parte del Estado. Muchas gracias, Luis. Mariana. ¿Puedes activar tu micrófono? Entonces yo te lo activo. Ya, sí, no tenía tu permiso.
Solo aclarar algo que creo que es importante. El primer acuerdo, el acuerdo del SENACE del 29 de abril, sí hace referencia a que hay una justificación o que se publica por el COVID-19. De hecho, el título completo lo leo, que es Acuerdo para garantizar la eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad y seguridad del sistema eléctrico nacional con motivo del reconocimiento de la epidemia de enfermedad por el virus SARS-CoV-2. El del SENACE, sí hace referencia a el tema del COVID, cosa que no hace, y es uno de los puntos que se ha mencionado por las empresas y que se ha argumentado, el del 15 de mayo, que es que el título lleva Acuerdo por el que se emite la política de confiabilidad, seguridad, continuidad y calidad del sistema eléctrico nacional, que estuvo publicado por la CENER, no señala absolutamente nada por el COVID. De ahí que, aunque no esté expreso, parecería ser, y ese es uno de los puntos principales, que toma el Estado como justificación el tema del COVID para señalar que ante la baja demanda debería de suspender estos proyectos, la entrada preoperativa o autorizar la entrada preoperativa de los proyectos eólicos fotovoltaicos para continuarse con el acuerdo de la CENER. Y ahí es donde se rompe, desde mi punto de vista, por un lado, la necesidad de actuar del Estado para atender lo que él considera un problema, y por el otro lado, justificarlo o tratarlo de justificar con algo que técnicamente no se ha demostrado. Entonces, lo que dicen los inversionistas es, por favor, demuéstranos, ¿no?, que el problema técnico que tú señalas, que el costo que tú señalas que te estoy generando, que la baja en la demanda que tú estás mencionando, demuéstralo, ¿no? Y aquí es entonces donde insisto que un problema técnico que se podría tener y que no dudo que se tenga, no se puede resolver a través de buscar una justificación como podría ser lo del COVID. Y como lo dice Luis, es necesario que se argumente y se precise en qué punto en particular, por el tema del COVID, si es esta baja de la demanda, justifica esta poca certeza jurídica para el inversionista. Y por el otro lado, cuando escuchas a la gente técnica, indican que, bueno, pues que el propio regulador y que el propio SENACE deben de contar y contaban previo a la publicación de estos acuerdos con instrumentos que les permitía atender estas bajas demandas, como podría suceder en invierno. Entonces, existe esta pugna técnica que quiere justificarse a través de una política pública en un instrumento jurídico. Entonces, la respuesta, creo yo, concreta es no existe, no existe un párrafo en la que te podamos dar la vinculación y de ahí la interpretación y preocupación de decir por qué se utiliza estos momentos para golpear prácticamente a estas empresas, ¿no? Muchas gracias, Mariana. No han llegado más preguntas y también por motivos del tiempo, yo propondría que podamos ir cerrando y para eso le quiero dar también la palabra a Henry. Henry, si quieres, puedes activar tu micrófono. Sí, gracias, Floria. La muy interesante como para seguir indagando sobre este tema, porque, por ejemplo, en los Estados Unidos, por primera vez las energías renovables superaron a la generación de carbón ya en el sistema, y en Europa también, de hecho en Alemania también. Es curioso este argumento porque es que es todo lo contrario. Si hay una baja, entonces dale prioridad. Digo, si hay una baja en la demanda, entonces dale prioridad que sea las renovables las que cubran y más bien ahorra combustibles fósiles permitiendo en ese lugar. Entonces, es un argumento bastante raro. No me extraña que sea político, económico, pero vale la pena. Creo que la pregunta nos permite ir a más. Bien, para un comentario, finalmente, nuevamente gracias, Mariana, nuevamente gracias, Luis, y gracias a todos los que se conectaron. Punto y aparte, queremos ver la posibilidad de tener una
pronto una especie de asamblea con todos los miembros para ir pensando en una agenda que nos permita también dar respuestas rápidas o producir documentos rápidos. Quizás podemos organizarnos en pequeños grupos de trabajo sobre temas concretos, porque este es un tema, por ejemplo, el mexicano, que nosotros pudiéramos perfectamente producir una hoja sencilla con algunas opiniones técnico-jurídicas. Pero claro, todavía no tenemos, y lo comentábamos al principio o cuando salió la resolución, de que todavía no tenemos la fuerza necesaria, pero deberíamos ir pensando en que esa fuerza la vamos a necesitar para poder responder. Ahora somos fuertes en México en número y somos fuertes en Colombia en número. Pero si surge un caso en otro país, estamos todavía un poco débiles. Vamos a captar también a técnicos, ingenieros, para que se unan a este grupo que en un futuro deberíamos tener la capacidad de responder. Entonces, sin más, le doy nuevamente las gracias. Florian, nuevamente gracias a ti por todo el apoyo y todas las ideas, por favor, que ustedes quieran compartir, todas las propuestas que quieran compartir, vamos a irlas canalizando y organizando. Todavía no tenemos una organización. En realidad tenemos que ir pensando si estructuramos algo que nos permita responder ante los hechos y ante lo que está ocurriendo y muchas cosas que van a seguir pasando en el futuro. Entonces, Florian, te dejo a ti la palabra ahora. Muchas gracias a Henry, pues muchas gracias a Mariana y a Luis por acompañarnos hoy. También muchas gracias a las personas que nos han acompañado. Yo que les quiero recordar que, digamos, queremos continuar con esta serie de conferencias o conversatorios virtuales o webinars en las próximas semanas, de pronto con un ritmo de cada 15 días, para mirar experiencias de diferentes países y involucrar también a los miembros de la RISET y a expertos académicos, activistas. Contamos en la página web de la Fundación Heinrich Böll con un web dossier o un micrositio también de la red, y ahí también encuentran artículos, comentarios, información, y en el futuro también tenemos el plan de poner, digamos, una colección de las conferencias o conversatorios virtuales en la página. Ahí también van a encontrar las invitaciones a los próximos conversatorios, que también creo vamos a circular por las redes. Entonces, ahí están muy bienvenidas de acompañarnos en las próximas charlas. Para hoy, solamente creo me queda agradecerles su tiempo, desearles un feliz viernes, un feliz fin de semana y ojalá hasta la próxima vez.